That's equally valuable. Yes. Yeah. Yeah. All the time. Hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos al programa La Mies es Mucha. La verdad que es un gusto poder saludarlos, mis hermanos. Un saludo fuerte a todos ustedes que están ahí al otro lado, a los que nos escuchan ahí a través de la radio FM, a los que nos escuchan a través del Facebook y a los que también nos escucharán a través de YouTube. La verdad que es de mucha bendición, hermanos, el poder estar acá una vez más con ustedes para compartir la palabra del Señor. Y bueno, hace 2 semanas atrás hemos estado hablando un tema muy importante, y es que hemos estado hablando acerca del evangelismo, acerca de la necesidad que hay de predicar el evangelio en todo tiempo. Y bueno, queremos mantenernos en esa línea, queremos seguir compartiendo acerca de este tema porque creo que es muy importante para la iglesia. Creo que es muy importante para que más pueblo, para que más gente se levante con ese deseo de predicar el evangelio con los perdidos. Hermanos, en esta ocasión quiero compartirles el tema, la prioridad de la iglesia. Sí, la prioridad de la iglesia. Y bueno, ya sabrán cuál es la prioridad de la iglesia en base a lo que hemos estado hablando anteriormente. Para eso quiero que vayamos a Marcos 16:15. Marcos 16:15 es un texto muy conocido por todos. No lo he mencionado anteriormente en las 2 semanas pasadas, pero hoy creo que es conveniente mencionarlo. Marcos 16:15 dice de esta forma: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Voy a repetirlo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hermanos, yo sé que hay muchas actividades importantes dentro de la iglesia local, pero hay algo que no debe faltar nunca. Hay algo que siempre debe estar presente dentro de todas las actividades que se realizan en una iglesia local, y es el evangelismo personal. A lo que me refiero es a predicar el evangelio con los perdidos. Eso nunca debe faltar. O sea, está bien que desarrolles las demás actividades. Está bien que hagas seminarios, campamentos. O sea, yo no estoy en contra de eso, pero sin dejar de compartir el evangelio con los perdidos. No sé si me estoy explicando en esta área. Hermanos, más claro. Es decir, la labor más importante de la iglesia, hermanos, no son tanto los programas sociales. No sé si vas a estar de acuerdo conmigo con lo que estoy diciendo, pero la labor más importante de la iglesia no son los programas sociales que la iglesia pueda tener o las diferentes actividades que la iglesia pueda tener, como por ejemplo los conciertos, los eventos o los campamentos. O sea, los campamentos son muy buenos, hermanos. A mí me gustan los campamentos. Uno se distrae, uno aprende, uno conoce más del evangelio y se apasiona más por compartir la verdad de Dios. Pero, hermanos, la labor más importante no es esa. La labor más importante de la iglesia no son tanto los programas sociales. La labor más importante de la iglesia es predicar el evangelio. Es compartir el evangelio para que los que crean se arrepientan y reciban el perdón de Dios. Ya lo demás viene posteriormente. O sea, todo creyente maduro debe de entender esto, que la prioridad de todas las actividades que la iglesia pueda desarrollar es testificar de Cristo al mundo. La actividad más importante de la iglesia, hermanos, debe y debería de ser siempre estar ganando almas para el Señor. Esa es una de las actividades más importantes que el Señor le dejó a la iglesia. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Si no lo estamos haciendo, la verdad es que estamos siendo desobedientes con el mandato más importante que la iglesia tiene. Aún así que quizás estemos haciendo otras cosas para el Señor, aún así que estemos ocupados en su obra, que estemos bien ocupados en su obra, haciendo una y otra cosa, haciendo congresos o yendo a congresos, yendo a seminarios o teniendo privilegios muy importantes dentro de la iglesia local, o inclusive si estamos haciendo obras sociales,
Pero hermanos, si no estamos testificando el evangelio, si no estamos compartiendo el evangelio, no estamos en nada. Si no estamos compartiendo nuestra fe con otros, no estamos en nada. Si no estamos salvando a los perdidos, no estamos en nada, mis hermanos. Si nosotros no estamos testificando de Cristo, estamos siendo desobedientes con el mandato que el Señor nos encargó. En otras palabras, si nosotros no estamos evangelizando, si nosotros no estamos compartiendo nuestra fe, no estamos siendo congruentes con nuestra razón de ser como iglesia, porque fuimos llamados a predicar el evangelio. Ese fue uno de los mandatos más principales que el Señor nos dejó: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Hermanos, la iglesia no puede pretender que está bien si no está cumpliendo con esto. O sea, la iglesia no puede pretender que está bien si no está cumpliendo con la gran comisión. No podemos decir que estamos agradando a Dios si no estamos salvando a los perdidos, si no estamos compartiendo nuestra fe con otros, si no estamos arrebatándolos del fuego, como dice Judas 23. Nosotros no podemos pretender estar bien delante de Dios estando encerrados entre cuatro paredes, cuando hay miles, mis hermanos, que se pierden cada minuto. Por ahí se dice que más de 2,000 personas parten al infierno cada minuto. Ahora, esta cifra podría ser mucho más. Y en base a eso, hermanos, en base a esa cifra que te acabo de dar, quizás cuando ya yo haya terminado de compartir este sermón, o tú ya hayas terminado de escuchar este sermón, ya habrán muerto muchos miles más. Ya habrán partido muchos miles más al infierno. Es por eso, hermanos, que nosotros no nos podemos dar el lujo de quedarnos con los brazos cruzados. No nos podemos dar el lujo de quedarnos con los brazos cruzados sin hacer nada para que las almas se salven. Mira, las obras sociales podrían pararse. Las obras sociales podrían pausarse. Por ejemplo, los campamentos también, los seminarios podrían pausarse. Pero hay algo que no se puede pausar, y es predicar el evangelio. No se puede parar, porque el tiempo es clave. Hay cientos de miles de almas que están en peligro de caer al infierno. Y nuestro deber es ese. Nuestro deber es predicarles. Nuestro deber es compartirles el evangelio a ellos. Hermanos, el deber nos llama. Mientras muchos se encierran en tratar de descubrir cuál es su llamado, hay un sinnúmero de personas que están esperando que alguien les predique. Hay un sinnúmero de personas que están a punto de caer al infierno. Y nosotros estamos ahí debatiendo entre: ¿será este mi llamado? ¿Será este otro? ¿O será que Dios me llama a hacer esta labor? Señor, ¿cuál es mi llamado, Señor? ¿Para qué me creaste? Señor, ¿para qué me llamaste? ¿Qué quieres que yo haga? Mientras nosotros estamos en ese debate, hay miles de almas que están a punto de partir al infierno. Y nosotros ahí. ¡Qué barbaridad! Hermanos, prediquemos el evangelio. Compartamos nuestra fe con otros. Y cuando yo te hablo de predicar el evangelio, hermanos, yo no me refiero solamente a predicarlo desde el altar o desde el púlpito solamente. No, sino compartir nuestra fe con otras personas. O sea, con todos los que te encuentres por el camino. No me refiero a que lo prediques desde el altar, no me refiero a que lo prediques desde el púlpito solamente. O sea, lo puedes predicar desde ahí, pero también compártelo con tus compañeros de estudio, con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos, con tus jefes, con tus amigos, con la persona de la tienda, con el que te encontraste en la parada del autobús. O sea, con todas las personas, hermanos. Con toda persona que se te cruce por enfrente. A eso yo me refiero. Porque hay muchos hermanos hay muchos que les encanta predicar en plataformas.
Cuando escuchan la palabra predicar el evangelio, muchos que les encanta eso, pero solo lo predican en las plataformas, solo lo predican en los púlpitos, en los altares, pero en la calle no lo quieren predicar. Cuando se les ordena de que vayan allá donde los indigentes no quieren ir, cuando se les dice de que vayan a predicar el evangelio a un lugar pobre, a un lugar donde hay mucha gente pobre, no quieren ir. Porque ellos son predicadores de multitudes. Y si no hay multitud, ellos no predican. Hermanos, si pareciera broma lo que estoy diciendo, pero es cierto. Hay muchas personas que son así. Hay muchas personas que tienen esa mentalidad que cuando no son multitudes, ellos no quieren predicar. Hay muchos predicadores que han caído en esa tontería, por así decirlo. Y yo me pongo a pensar, hermanos, ¿estas personas verdaderamente habrán nacido de nuevo? Porque una persona, hermanos, una persona que ha nacido de nuevo no debe comportarse de esa forma. Una persona, un predicador que verdaderamente ha nacido de nuevo, no le importa a quién le va a predicar. No le importa si es una multitud o si es a una sola persona. No le importa si aquella persona tiene dinero o no tiene dinero. Esa persona predica el evangelio porque mira las almas como Dios las ve. Las mira con compasión. Las mira como ovejas sin pastor. Y cuando yo te hablo de predicar el evangelio, yo me refiero a eso, a que lo prediques en todo tiempo. A que lo compartas con tus amigos, con tu vecino, con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, con cualquier persona que se te pase por enfrente. O sea, el punto es que siempre busca la forma de cómo entablar una conversación para llegar al punto. Para poder introducirle el evangelio. A eso me refiero yo de compartir nuestra fe. No me refiero a predicarlo desde un altar, porque muchas veces no todos tenemos el privilegio de predicar el evangelio desde el púlpito. Pero sí todos fuimos llamados a predicar el evangelio. No sé si me entiendes. Algunos lo predican desde un púlpito, pero también lo predican en la calle. O sea, es para todos este llamado, hermanos. Nosotros, no estamos absueltos a eso. La Gran Comisión es un llamado general para toda la iglesia, para todo aquel que ha nacido de nuevo. Es que, por si no lo sabías, nuestra prioridad como iglesia es esa. Nuestra prioridad como iglesia es predicar el evangelio, es compartir nuestra fe. Todos los demás proyectos de la iglesia pasan a un segundo plano. Como por ejemplo, algunos campamentos, congresos, seminarios o actividades locales de la iglesia. O sea, yo no te estoy diciendo que están malos. No, yo me beneficio de ellos. A mí me encantan los campamentos, los seminarios y las actividades de la iglesia local. Pero no son tan importantes o tan prioridad como lo es el compartir nuestra fe con otros. O sea, la ayuda social es muy buena. Como iglesia nosotros en temporada solemos ir a llevar alimentos a los indigentes. Pero aparte de llevarles el alimento, también les compartimos el evangelio. Y creo que eso es lo primordial. O sea, les llevamos el alimento, pero también les compartimos la fe. A diferencia de otras iglesias que también les comparten alimento, pero no les comparten la palabra. Y creo que ahí en eso sí hay muchas iglesias que están fallando. O sea, le comparten el alimento, está bien, pero la prioridad es compartirles el evangelio. Porque eso es lo que los va a salvar del infierno, que es real. Ya lo hemos visto anteriormente en los estudios pasados. El infierno es real, hermanos. O sea, de nada sirve de que nosotros le estemos llevando alimento, le estemos llevando comida, si no le estamos llevando el evangelio. De nada sirve que le puedas llevar todo lo que tú puedas llevarle, pero si no le estás compartiendo el evangelio, no estás en nada. De nada sirve. La prioridad es compartir el evangelio. O sea, llévale el alimento físico, pero también llévale la palabra de Dios. Porque verdaderamente lo que trae cambios, lo que puede salvar a una vida, es el evangelio de Cristo. Eso es así, hermano. Todo esto pasa en segundo plano en comparación con el evangelismo. Ojo, yo no estoy diciendo que no son importantes. O sea, está bien que lo hagas, está bien que compartas, pero
recuerda siempre compartir el evangelio primero. Porque si vamos a priorizar algo, hermanos, dentro de todo lo que se hace en la iglesia, entonces nos inclinaremos al evangelismo. Ahora, es probable que quizás esto te pueda sonar un poco absurdo, esto quizás te pueda sonar un poco incorrecto, pero hermanos, ponte a pensar. Yo sé que la salud espiritual de la iglesia, por ejemplo, la salud de los niños, la de los jóvenes, la de los adultos, inclusive la de los ancianos, es muy importante. Pero recuerda, antes de todo, ellos fueron alcanzados. Antes de todo, alguien les compartió la fe. Hubo alguien que les predicó el evangelio. Y a eso es lo que me refiero. A eso es lo que me refiero, hermano. Una iglesia, en otras palabras, una iglesia que no evangeliza, no está pensando a largo plazo. Una iglesia que dejó de evangelizar, la verdad es que ha perdido la visión. Ha perdido el enfoque. La verdad, no hay palabras como describir a una iglesia que no evangeliza. Cuando es lo que deberíamos de hacer. Cuando es la prioridad de la iglesia. Cuando es el mandato más importante que el Señor le dejó a la iglesia. No hay cómo describir a una iglesia que no evangeliza. La verdad, sinceramente, en lo que cuando estaba sacando este sermón, este mensaje, me quedé corto en palabras para describir a una iglesia que no evangeliza. O sea, no encontré cómo describir a una iglesia que no evangeliza. La verdad es una iglesia que ha perdido la visión. La visión de lo que es y la razón por la cual está en la tierra. Hermanos, porque la razón por la cual estamos en la tierra después de ser salvos es para predicar el evangelio. O sea, esa es la única razón. Porque de lo contrario estuviéramos en el cielo ya. La razón por la cual Dios nos tiene aquí en la tierra aún es para que le prediquemos el evangelio a aquellos que no conocen del evangelio. Recuerda que por gracia nosotros recibimos, por gracia también nosotros debemos de compartir la verdad. Hermanos, una iglesia que no evangeliza la verdad ha perdido el enfoque. Está ciega. O sea, imagínate que los apóstoles o los primeros cristianos no hubiesen compartido el evangelio. ¿Qué crees que hubiese pasado? Hermanos, la iglesia no hubiese avanzado como ha avanzado hasta hoy. 2000 años más tarde. O sea, yo no puedo concebir la idea de que haya una iglesia que no evangelice, cuando es lo primero que debemos de hacer, hermanos. Cuando es el mandato más importante que el Señor Jesús nos delegó. Si no estás evangelizando, si no estás compartiendo tu fe con otros, eso es preocupante, la verdad. Como en los otros programas anteriores he estado hablando de que una persona que no comparte el evangelio es una persona que la verdad no tiene amor al prójimo. Porque si verdaderamente amas a tu prójimo, vas a advertirle de lo que se viene. Vas a advertirle de que hay un juicio, de que el pecado trae consigo una consecuencia, de que hay un infierno real y que si no se arrepiente de sus pecados, él irá a parar a ese lugar. Si tú lo amas verdaderamente, o sea, no querrás ver o no querrás saber de que esa persona, si muere en ese momento, se va directo al infierno. Entonces, por ese amor que tú le tienes, le vas a compartir el evangelio y le vas a hablar de Cristo. Por eso yo no puedo concebir la idea de que hayan predicadores que no están dispuestos a predicarles a un grupito de personas, o que no están dispuestos a ir a lugares pobres donde no se les va a dar ofrenda, donde hay unos 2 o 3. Yo no concibo la idea de que existan personas que solamente les guste predicar en multitudes. La verdad es de cuestionarse si esas personas verdaderamente han nacido de nuevo, si verdaderamente tienen el amor de Dios. Porque una persona que ha nacido de nuevo, esa persona no le importa a quién le va a predicar. O sea, ella le predica.
Si es solamente a uno, le predica a esa persona. Si va a la China solamente por uno, esa persona no cuestiona, él va a la China. Es que, hermanos, una persona que ha nacido de nuevo mira a las almas con esa compasión que Cristo las ve. Una persona que ha nacido de nuevo tiene amor al prójimo. Y por amor al prójimo, comparte el evangelio. Y por amor a Dios, obedece al mandato que el Señor le dejó, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura. No sé si estoy siendo bien claro, pero hermanos, la prioridad más importante de la iglesia es predicar el evangelio. Y si no lo estamos haciendo, es tiempo de que lo comencemos a hacer. Anteriormente estuvimos hablando acerca de cuáles son las consecuencias de no predicar el evangelio. Estuvimos hablando de que si nosotros no predicamos el evangelio con otros, su sangre irá sobre nosotros. Nuestra prioridad es esa, hermanos. Nuestra prioridad es esa. Es compartir nuestra fe con los demás, con los perdidos. No estoy diciendo que las demás actividades no son importantes. Sí, son importantes, pero si vamos a hablar de prioridades, nuestra prioridad es esa. Es compartir el evangelio. Es predicar el evangelio. Esa es la prioridad de la iglesia. Esa es y seguirá siendo siempre predicar el evangelio. Hermanos, bueno, hasta aquí llega este mensaje de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición y que pueda despertar el deseo en ti de compartir el evangelio con otras personas. Ese es la verdad, ese es mi objetivo. Ese es mi anhelo, de que despierte en ti el deseo de compartir la verdad de Dios. O sea, el llamado de predicar el evangelio no es solamente para ciertos líderes, como por ejemplo los pastores o los líderes de tu iglesia. No, el llamado es para todos, hermanos. Es para todos, líderes y creyentes comunes y corrientes. Imagínate, si yo hubiese pensado de esa forma, si mi mentalidad fuera esa de que el llamado a predicar el evangelio fuera solamente para los pastores, para los líderes, yo no predicaré el evangelio. Pero he entendido de que el llamado a predicar el evangelio es para todos. Es una responsabilidad de todos. Y si no lo estamos haciendo, un día daremos cuenta de eso. Hermano, no es que yo te quiera meter miedo, pero hermanos, eso es lo que dice la palabra de Dios. Un día daremos cuenta. Por gracia recibiste, lo repito una vez más, por gracia recibiste el evangelio, así que por gracia debes compartir el evangelio. Hermanos, no quiero alargarme mucho, pero quiero hacer énfasis en eso. La prioridad más importante de la iglesia es compartir el evangelio con los perdidos. Espero que lo estemos haciendo. Espero que estemos compartiendo y que no vayamos a tener que rendir cuentas después acerca del por qué no lo hicimos. Hermanos, espero que este programa haya sido de mucha bendición y deseo que el Señor bendiga tu vida en gran manera. Quiero orar en esta ocasión por todos aquellos que están sintiendo aquel deseo de compartir el evangelio con otras personas y también por aquellos que no lo sienten. También quiero orar por los enfermos porque sé que el Señor todavía aún sigue sanando. Y que una de las cosas que el Señor hacía en su ministerio acá en la tierra era sanar a los enfermos. Y yo creo en el poder de Dios para sanar. Yo creo que Dios aún puede sanar. Yo creo que Dios aún puede sanarte a ti que estás ahí al otro lado. Vamos, ora conmigo. Padre que estás en los cielos. Señor, bendito eres. Te alabo, Padre, por el privilegio que me das de compartir tu palabra una vez más, Señor. En esta hora, Padre eterno, quiero pedirte por aquellos que están sintiendo el deseo, Señor, de compartir tu palabra.
Señor, yo te pido que los animes, que les des fuerza, que les des esa valentía para poder hacerlo, Dios, con denuedo, Padre eterno. Asimismo te pido por aquellos que no sienten aquel deseo, Padre. Yo te pido que los incomodes, Señor, que los incomodes hasta el punto de que ellos entiendan de que tú los estás llamando para que prediquen tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Asimismo te pido también, Señor, por los enfermos, por los que están pasando por momentos difíciles, Señor. Señor, yo creo en tu poder ilimitado para sanar enfermos, para obrar sanidad. Lo he visto en mi familia, Dios, lo he visto en la iglesia, Dios eterno, en donde me congrego, Señor, y sé que tú lo puedes hacer ahí donde estás, Señor, ahí donde están ellos, Padre. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, llega ahí esos cuerpos enfermos y sánalos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.